Queridos hermanos, desde este santuario de San Expedito, en este día también que comparten en este mes de septiembre la fecha litúrgica de este otro santo también querido en varias partes del mundo por la tradición popular como San Genaro, dos mártires. Recordemos, lo decíamos comentando estas semanas, la carta de San Pablo, la primera carta a los Corintios, que el sufrimiento tiene que estar integrado dentro de la fe. El cristiano no es un masoquista disfrazado de místico. Al cristiano, como cualquier ser humano, obviamente que el sufrimiento no le gusta, pero nuestra vida es limitada, es frágil, y muchas veces le tenemos que ver la cara al sufrimiento, a la privación, a la necesidad, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, que nos toca en propia persona cuando vamos pasando por los distintos estadios de la vida y sobre todo también cuando nos toca porque acompañamos a otro. Entonces le pedimos al Señor para estos momentos reales que todos tenemos, las personas creyentes y no creyentes pasamos por estas situaciones, que el Señor nos dé la fe. La fe es un regalo de Dios, pero también es una disposición nuestra. Jesús nos dice, el que quiera escuchar, que escuche, el que quiera oír, que oiga. Y la parábola de la semilla, que ya la hemos meditado en nuestro ciclo litúrgico entre semana con el Evangelio según San Mateo, y que también la hemos visto un domingo, porque el ciclo A estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Esta parábola de la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios cae en nuestra vida como una semilla y nosotros tenemos que tratar de ser un terreno fértil para que esa semilla pueda brotar lo más firme y segura posible. La palabra de Dios es eficaz por sí misma, pero requiere de nuestra colaboración. Nosotros tenemos que querer aceptarla. Esa fe nuestra es una fe no en un libro, no es una fe en un sistema moral, ético, religioso, sino que es la fe en la persona de Jesucristo. Jesucristo que se encarna, que vive entre nosotros, que muere y que resucita para nuestra salvación, como también lo repasábamos esta semana en la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Comenzábamos el lunes, que no se leyó en la liturgia porque coincidió este año, el lunes 14 fue la exaltación de la Santa Cruz, entonces tenía las lecturas propias de la fiesta, pero ese día la liturgia nos proponía el tema de la Eucaristía. Entonces Pablo reflexionaba cómo los corintios celebraban la Eucaristía, y si comemos de un solo pan y si tomamos de un solo cáliz, tenemos que ser un solo cuerpo. Entonces en la semana también nos fue ofreciendo esa teología de la unidad, que somos el cuerpo de Cristo, y después va a tocar un tema serio, porque la carta que le escribe a estos cristianos, Pablo la hace para afianzar la fe de ellos, para responder dudas y sobre todo para reafirmar el anuncio de la salvación que él como apóstol de Jesús había hecho. También en esta semana tuvimos la alegría de volver a releer el capítulo 15, donde San Pablo nos habla sobre el amor, el himno al amor, esa página tan entrañable que dice que uno puede darse todo, pero que si no ama auténticamente como ama Dios, no es nada. Puedo dar todos mis bienes a los pobres, puedo dar mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, no soy nada. El amor como donación, el amor que le importa el otro, no lo que el otro significa para mí. Porque a veces nuestra manera de amar está teñida muy por el egoísmo y nosotros amamos en función de nosotros, no de la plenitud del otro. ¿Cómo cambiarían las relaciones de los padres con los hijos, de los esposos, de los amigos, en la sociedad, si uno en vez de pensar qué me reporta o qué me beneficia esto a mí, pensásemos solo en lo que le importa al otro? Pero evidentemente que tendría que ser recíproco, porque si uno solo lo hace, no sirve. Tenemos que dejarnos permear por la palabra de Dios, que la palabra de Dios entre a nuestra vida, que la semilla de la palabra de Dios florezca en nuestro corazón. Y el tema de estos últimos días que hemos tenido en la semana
de San Pablo a los cristianos de Corintios, la resurrección. Una de las dudas que ellos tenían era el tema de la resurrección, porque los griegos culturalmente rechazaban el concepto de resurrección del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo para ellos era un defecto, era un obstáculo, un estorbo. El cuerpo se enferma, el cuerpo se envejece, el cuerpo se corrompe. Entonces ellos apuntaban solamente a lo espiritual. Por eso no negaban la resurrección de Jesús, negaban la resurrección de los muertos. Y entonces Pablo los tiene que corregir. Dice, ¿cómo es eso que andan diciendo que los muertos no van a resucitar? Si los muertos no resucitan, no resucitó Jesús. Y si no resucitó Jesús, vana es nuestra fe, vacía es nuestra esperanza. Somos las personas más desdichadas de la tierra. Pero no, dice Pablo, Cristo resucitó el primero de todos, y en él todos los demás difuntos van a resucitar. Y evidentemente que tenían también el tema de cómo sería esa resurrección, y hoy la carta en este día sábado trata sobre el cuerpo, y obviamente que el cuerpo que van a tener los difuntos es un cuerpo espiritual, porque se trata de la resurrección como la de Jesús. Jesús no resucitó como Lázaro, que volvió a la vida, completó unos años y volvió a morir. Jesús resucitó para vivir para siempre, con un cuerpo distinto, nuevo, una continuación numérica del anterior, pero un cuerpo nuevo con condiciones de vida eterna. Y esa es la fe de la Iglesia. Y porque la promesa de la vida también es para el cuerpo, el cristiano, cuando cree en serio y cuando hace que la fe se difunda por todo su ser, atiende también lo natural. El cristiano tiene que ocuparse de lo social, el cristiano tiene que trabajar por la justicia, por la paz, por el bien común. ¿Por qué? Porque todo en este mundo tiene la promesa de la vida de Dios. También el cuerpo, que es frágil, y por eso nosotros tenemos que atender a la fragilidad de nuestros seres queridos, que son todos los hombres también, en un sentido extremo, ¿no es cierto? Porque hay que amar al prójimo próximo, pero también estos días la palabra de Dios nos recordaba que tenemos que amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos hacen mal. No solo no tenemos que hacer el mal, sino que tenemos que hacer positivamente el bien. Vamos a pedir por intercesión de nuestro patrono, San Expedito, por todas las gracias y las necesidades que necesitamos. Parece una redundancia, pero las que necesitamos, porque a veces nosotros pedimos en la fantasía. Una de las gracias que le tenemos que pedir a Dios es que nos haga vivir en la realidad mía y en la realidad de Dios. A veces tenemos problemas de relación, nos cuesta relacionarnos con los otros, porque nos cuesta escucharnos. Hablamos, hacemos monólogos, hacemos stand-up, pero tenemos que aprender a encontrarnos y a escucharnos. Y tenemos que aprender a vivir en la realidad. Hay gente que es mal llevada en serio, porque se lleva mal con todo el mundo, y no es que todo el mundo se ponga en contra de alguien, y entonces termina diciendo muchas veces, y lo que pasa es que yo soy una buena persona, y eso no tiene nada que ver. Tenemos que aprender a convivir con los límites del otro. Tenemos que aprender a escucharnos. Tenemos que aprender a tomar en serio la palabra de Dios. Y tenemos que aprender que la realidad no la podemos manejar, que nosotros podemos transformar la realidad en la medida que vivimos profundamente la fe y nos dejamos transformar por ella. Pero nosotros no manejamos la realidad a nuestro antojo. Nosotros no podemos decir que ahora sea de noche porque es de día. Nosotros tenemos que tratar de conformar nuestra vida y nuestra acción con la realidad. Primero con la nuestra, después con la de los seres que tenemos más cerca, después en nuestro trabajo, en nuestras comunidades religiosas, en nuestra sociedad. Vivir la verdad, la realidad. Vamos a pedir al Señor también en esta Eucaristía que nos dé, como los mártires, una firme esperanza, que tengamos una esperanza cierta en que Dios puede tocar nuestra vida y la puede salvar. Vamos a rezar también, como los que después escuchen por YouTube la homilía, por ahí van a sentir voces de fondo en nuestra comunidad, por pequeños fragmentos horarios,
con distancia social pueden ingresar algunos hermanos, pero la mayoría en este 19 no puede venir a honrar su santo. Por eso nosotros desde aquí también queremos rezar por ellos, queremos pedir al Señor por todos los que no se pueden llegar hoy a este santuario de San Expedito. Pedimos por sus necesidades, por sus intenciones, que todos estén tranquilos, porque si han hecho una promesa y no la pueden cumplir, el Señor sabe y entiende, porque estamos en un tiempo especial y tenemos la circulación un tanto limitada y también tenemos que tener responsabilidad social. Otra memoria más, ya que estoy, total, un minuto más, que ya hablé demasiado. Hoy también en algunos lugares del mundo se celebra una advocación de la Virgen del siglo XIX, se llama Nuestra Señora de la Salette. Nuestra Señora de la Salette se apareció en este pueblito de Francia y dio un mensaje muy concreto. Le dijo a la gente, es muy regional, por eso, si bien estuvo enseguida aprobada por la Iglesia, no se extendió tanto como Lourdes, como Fátima, como otras devociones, porque la Virgen era un lugar de campo y vieron que a veces la gente, sobre todo en Europa, acá no tenemos tanta costumbre, blasfema, insulta a Dios, hostia esto, bueno, estos insultos que se llaman blasfemia. Y la Virgen les dijo dos cosas, traten de blasfemar menos y traten de ir a misa más. Bueno, ahora nosotros tenemos el COVID, no estamos obligados a ir a misa los domingos, ¿no? Hasta que se levante la prohibición de la circulación. Pero la Virgen, fines del siglo XIX, les dice a esta población, porque si no lo hacen, van a tener un castigo. Y de hecho, las cosechas del año siguiente se arruinaron y tuvieron un problema bastante grande. La gente se convirtió, dejó de blasfemar, los que podían trataban de ir a la misa, y la cosa se arregló. Nuestra Señora de la Salette, que en muchos lugares del mundo se festeja o se recuerda hoy. Esto nos recuerda que hoy es sábado y los cristianos católicos cada sábado también tenemos un recuerdo a María. Por eso, además de poner todas nuestras necesidades, nuestras intenciones a nuestro santo protector Expedito, las ponemos también en manos de nuestra Madre la Virgen. Que así sea.